Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Roca Madrid Gallery. Hoy albergamos una nueva sesión del ciclo de conferencias El futuro de las ciudades, donde reflexionaremos sobre la revolución de la movilidad, el retorno de las personas a la ciudad y la economía urbana colaborativa, entre otros temas. Como muchos de vosotros ya sabéis, en Roca estamos muy comprometidos con la arquitectura y con el diseño y por ello a través de los distintos Roca Galleries organizamos y acogemos actos como este para acercar este sector al público a la vez que ofrecer un contenido de interés para los profesionales de la arquitectura y del diseño. Roca Gallery es un concepto que expresa la realidad actual y los retos de futuro de Roca, transmitiendo la esencia de la marca y sus valores principales, que son el diseño, la innovación, la sostenibilidad y el bienestar. Volviendo al acto de hoy, en esta segunda sesión Vuelta a la ciudad, hablaremos de la tendencia de los usos mixtos en las urbes, el empoderamiento del barrio y la vida de proximidad. Y para ello voy a ceder la palabra en primer lugar a Magdalena Plotkiewicz, que es socióloga y directora de marketing de Acieroid, que será la moderadora de esta sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero que disfruten de la sesión. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecer a Roca Gallery por acoger el ciclo de futuro de las ciudades. Estamos en la segunda jornada, la vuelta a la ciudad. Agradecer a nuestros ponentes por venir y querer compartir sus charlas. Pensamos que va a ser un panel muy interesante. Y a las empresas que nos permiten organizarlo, que es Broadway Malian y Acieroid. Hablaremos de vuelta a la ciudad. Yo llevo una mochila, porque pues vuelvo también a la ciudad, como el 82% de los españoles que han decidido vivir en la ciudad. A partir del año que viene, pues ya será esta la proporción de la gente que vive en la ciudad. Es un fenómeno mundial, la vuelta a la ciudad, no es algo que se limite a Madrid o a España, es un proceso de una hiperurbanización y queremos reflexionar sobre ello. La jornada estará estructurada en 3 partes. Aquí os enseño con qué volvemos a la ciudad. Pues volvemos a la ciudad con una serie de ideas, expectativas, con una serie de pensamientos, ¿no? Y haremos primero una pequeña introducción de estos ejes, de qué es lo que representa a la ciudad para nosotros, qué es lo que nos aporta, por qué es tan increíblemente atractiva que volvemos a ello. Entonces vamos aquí a representarlo con un libro. Luego, la segunda ponencia será, es una manzana, ¿vale? No vamos a representar Blancanieves aquí porque los ponentes solo son 4 y los enanitos son 7, entonces no será lo suficiente. Pero el tema de la siguiente ponencia será un case study, un ejemplo muy importante y con una repercusión muy grande a nivel mundial, que es el tema de las supermanzanas de Barcelona. A ver, la manzana aquí no solamente simboliza las supermanzanas, pero también la ciudad saludable, la ciudad a la cual queremos volver, la ciudad que es una ciudad donde los niños juegan en la calle y donde somos pues, más felices. Entonces tenemos la manzana. Y al final, la ciudad también es comercio, son nuestras tiendas de proximidad, son el comercio siempre desde el inicio de la historia urbana ha sido el elemento articulador y un barómetro de la vida de la ciudad, entonces no puede faltar, lo cual tenemos aquí el retail, que vuelve también a la ciudad. El retail. Bueno, y sin más símbolos, ahora ya empezamos con la primera ponencia de Jorge Ponce, arquitecto, main board director de Broadway Malian, una persona que se caracteriza por una creatividad multidisciplinaria desbordante y un optimismo, entusiasmo contagioso, y seguramente pues, os enseñará no solamente cosas relacionadas con su ámbito profesional, arquitectura, sino con otras esferas de la actividad pues, que Jorge representa. Así que paso palabra a Jorge. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo traduciría lo que dijo Magda como el más delirante de todos los ponentes, dicho así en modo políticamente incorrecto. Aparte soy el único arquitecto, por tanto tengo libertad para decir cualquier cosa. Ah, vale, perdón.
Disculpas. Bueno, pues nada, vuelta a la ciudad, vamos a intentar hacer una pequeña reflexión. Simplemente por situaros, para los que no me conocéis, soy director de un estudio ya desde hace 17 años, aunque trabajo de arquitecto hace 30. Es un estudio de origen inglés, internacional, y casi todas las reflexiones vienen en parte de allí y en parte de aquí, de los libros y de las lecturas. Pero digamos, esto también es muy importante, pues es una fuente de información grande. Me gustaría primero, en la primera fase de la presentación, hacer una breve reflexión de qué está pasando a nivel global. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Y está pasando un poco lo que hablaba Magda, ¿no? Está pasando que nos estamos convirtiendo de una especie que vivía en un ámbito rural a una especie que vive en el ámbito urbano. De hecho, el año 2008 fue un año muy especial, no solamente porque empezó la crisis, sino porque fue el momento en el que se logró la paridad entre población rural y población urbana. Pero para mediados de siglo se espera que ya un 72% de la población mundial viva en ciudades. El crecimiento de la población urbana ahora es brutal, al punto de que el principal factor de generación de poder económico son las propias ciudades, reside en la ciudad. Y es lo que veis en el cuadro de la izquierda, que para dentro de unos 6 años el 60% del Producto Bruto global va a estar generado por las primeras 600 ciudades del planeta. Claro, esto está acompañado de otro proceso, que es que estamos transformando el modelo económico de un modelo de economía productiva a la economía del conocimiento, ¿no? Iba a estar por aquí una de mis hijas, de la que estoy muy orgulloso, al final no ha venido, que acaba de terminar biología, aplicó con un currículum y con 20 años ya consiguió un trabajo 100.000 veces superior al que yo pude haber conseguido ni bien terminé de estudiar. ¿Por qué? Porque tiene muy buena formación en programación, porque tiene una serie de conocimientos que es lo que ahora se valora. Ya no se valora el hecho de tener experiencia, se valora el conocimiento. Y ella con 20 años ha conseguido un trabajo porque es lo que ahora mueve la economía. Claro, todo este desarrollo científico-tecnológico que venimos arrastrando durante casi 300 años ha derivado en una mejora de la calidad de vida y una ampliación de nuestras vidas. Cada vez duramos más. Entonces cada vez tenemos una población más envejecida, que ¿dónde vive? Vive en la ciudad. Y estamos en un proceso de digitalización de todas las actividades humanas. Es otra grandísima transformación en la que estamos metidos, que está modificando todos los esquemas habituales que teníamos, incluso las relaciones sociales. Y por volver a referirme a mis hijas, yo cuando me presentan a un novio nuevo, le digo, ¿dónde lo conociste? Por Tinder. Ojalá hubiese tenido Tinder yo cuando era joven, que es un poquito lo que están haciendo todos estos chicos ahora con el móvil. Claro, vivimos en una etapa de hiperactividad, estamos todo el día produciendo. En este mundo occidental en el cual se valora tanto el emprendimiento, hemos logrado la libertad a través de la democracia, ya nadie nos juzga, nosotros somos los mismos que nos exigimos, y cuando tenemos un tiempo de descanso queremos seguir hiperactivos y nos ponemos a recorrer el mundo, a hacer fotos, y vemos cómo está creciendo el turismo global, y esa curva marrón es el turismo chino, que está superando a todos los demás turismos, y es una especie de turismo hiperactivo, que yo no sé qué va a pasar con esto de Thomas Cook, si va a afectar o no, supongo que no, será rápidamente reemplazado por otras agencias. Pero todos estos temas no pueden ocultar uno de los gravísimos problemas que tenemos, que es la catástrofe ecológica, de la que cada día tenemos novedades mucho más precisas. El informe que emitió la ONU ahora recientemente es un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque el modelo que hemos creado es un modelo de crecimiento continuado, pero el planeta tiene recursos finitos. Por tanto, la ecuación no cierra y empezamos a ver el resultado de esa distorsión. Claro, ¿cómo nos convencemos de que vamos a salir de esta? Porque aplicamos la euforia tecnológica. Si pensamos que la ciencia y la tecnología nos van a salvar. Yo también a veces lo pienso y de vez en cuando, en los fines de semana que tengo libres, me dedico a hacer unos e-books intentando visualizar el futuro. Este es uno de ellos, en 2050, que es justamente uno de los directores de Google, anticipa que va a ser el momento ahora no recuerdo el término que usa, pero el momento en el cual las máquinas van a tomar conciencia y van a tomar el control. Por tanto, yo situándome ya en ese momento de la singularidad que él llama,
Me quise imaginar cómo sería la vida de la humanidad en ese entonces y terminé viviendo en un pendrive, porque había muy poco espacio y fue bastante dura esa experiencia, pero bueno, luego pude avanzar y ya pasar a vivir en un data center, fue más cómodo. Y claro, ¿qué hacíamos en el data center una vez digitalizados para no aburrirnos? Pues recordar la vida analógica, la vida de estar junto con la gente, el arte. Bueno, si tenéis interés podéis mirarlo en el blog de Smart Architect y Reflexiones de Tiempo Libre, porque no me gusta hacer turismo de masas y salir a ver fotos. Por otro lado, junto con un par de compañeras que están dando vuelta por aquí, una de ellas es Magda, que es la copresentadora y organizadora de esto, tenemos un club de lectura donde leemos todos estos libros y quiero hacer un pequeño inciso, porque es algo que venimos haciendo desde hace 4 años, esta es la 5ª temporada, y vamos a lanzar una nueva temporada en la cual se podrá apuntar gente desde cualquier sitio, no hará falta que sea presencial, va a haber un plan de suscripción para que podáis participar a distancia. Y el libro que estamos leyendo ahora, lo que viene a decir es que no seremos en realidad esclavos de una sociedad de rendimiento. Es muy interesante, es un filósofo surcoreano que viene a hacer este planteamiento tan cuestionador, que lo que dice es que nosotros somos ya esclavos de nosotros mismos y de nuestras propias exigencias y no nos damos cuenta, porque ya no tenemos un poder por encima, somos nosotros los que nos autoexigimos. Bueno, vamos a centrarnos en lo que vine a hablar, porque si no ya me voy a cualquier sitio. ¿Por qué volvemos a la ciudad? El principal factor es porque las ciudades son el motor de este nuevo modelo económico en el que estamos, que es la economía del conocimiento. Las ciudades son el atractor del talento, de la gente preparada que quiere vivir en la ciudad, y la ciudad se promueve como eso. Y de hecho empezamos a ver anuncios de ciudades reclamando para sí a la gente más preparada mediante este tipo de estrategias de branding. De hecho, nosotros en nuestra oficina de Shanghai, increíblemente, es una oficina que se dedica fundamentalmente a diseñar escuelas y universidades. Es lo que más nos piden los chinos. No nos piden fábricas, no. Nos piden escuelas y universidades. El segundo factor, las ciudades más atractivas mejoran de modo continuo el espacio público y sus equipamientos, justamente porque tienen que atraer a esta gente de valor, digamos. Las ciudades más competitivas son aquellas donde a la gente que genera los recursos económicos e intelectuales se le ofrece entornos que aseguren su salud, su seguridad y su prosperidad. Este era el espacio público que teníamos y que seguimos teniendo en tantas ciudades del mundo emergente, donde además dejamos entrar al coche de manera salvaje. O este tipo de desarrollos, sobre todo en Asia, de megalópolis sin ningún tipo de calidad urbana. Pero, sin embargo, estamos transformando las ciudades y sus nuevos crecimientos se enfocan a una mucho mayor calidad de vida, espacios más habitables, más próximos. Incluso los desarrolladores de residencial empiezan a valorar cada vez más el entorno de sus propios complejos. Este es un desarrollador inglés que hace hincapié en la calidad del public realm, del espacio exterior que arropa las viviendas. El tercer factor de por qué volvemos a las ciudades es porque las ciudades son vanguardia en la implantación de nuevas modalidades de economía colaborativa. Lo vemos en Madrid con el auge de los coches eléctricos de alquiler. Es una de las ciudades con más proporción de este tipo de movilidad, que es muy utilizada por la gente joven. Por supuesto, el auge de las patinetes que nos han invadido en todas las ciudades. El cuarto factor es que las ciudades son vanguardia en la implementación de estrategias de sostenibilidad y nueva movilidad. De hecho, hay un nuevo paradigma de diseño urbano, al menos en el mundo anglosajón, que es lo que los anglosajones llaman el Transit Oriented Development, que es una manera de enfocar el planeamiento dando prioridad a la estructuración mediante el transporte público, a escala grande, intermedia y pequeña. Y hacer este tipo de desarrollos donde es el transporte público el articulador y eso combinado con usos mixtos para reducir las distancias permite una vida de proximidad, que es el nuevo modelo que se pretende aplicar en las nuevas ciudades o en el crecimiento de las ciudades existentes. De hecho, todas las ciudades están en un proceso también de mejora de sus condiciones de sostenibilidad y de
mejorar su salubridad. En Madrid tenemos el ejemplo de Madrid Central. A pesar de los debates políticos, es un paso adelante en ese sentido. La quinta razón por la cual volvemos a la ciudad es que las ciudades son el campo de desarrollo del mixed use, que es una tendencia actual para reducir distancias por una vida de proximidad, lo que hablábamos antes. La ciudad antes era una ciudad extendida, sobre todo se basaba en un principio de zoning, y cada área urbana tenía un objetivo, el residencial, comercial, el centro urbano, las oficinas, estaban separadas, pero lo que estamos haciendo ahora es apilar los usos en una misma localización para reducir los desplazamientos. Y ese es el principio del mixed use. En Asia lo tienen súper claro. Estos son proyectos muy habituales en los cuales todos los usos se combinan en un mismo desarrollo. Aquí tenemos algún ejemplo. La noticia de hoy de que está por comprar Merlin a BBVA Castellana Norte, en el fondo es el desarrollo de un policentro en la ciudad, es decir, que las ciudades ya no tienen un único centro, sino que lo que se intenta es que las nuevas áreas de crecimiento estén absolutamente completas con todo su oferta, tanto de residencial como de equipamiento, y este es un ejemplo. El sexto motivo de la vuelta a la ciudad es que la ciudad es el escenario de la innovación para el ocio y el tiempo libre. La ciudad acoge cada vez más ofertas más sofisticadas de ocio y tiempo libre. Este es un proyecto en el que nosotros venimos metidos desde el año 2003 para transformar Torremolinos. Es casi como construir una ciudad de ocio dentro de la ciudad. Torremolinos fue el primer destino turístico de la Costa del Sol y ahora va a vivir una etapa 2.0 con la incorporación de esta nueva ciudad del ocio que se llama Intu Costa del Sol. Cada vez más vemos este tipo de enfoques desde los gobiernos municipales de organizar eventos y espectáculos en la propia ciudad, en los propios espacios urbanos. La séptima razón por la cual hay una vuelta a la ciudad es porque las ciudades son generadoras de tendencias, es el sitio donde se producen las nuevas tendencias. De hecho, digamos, este es un proyecto muy interesante que hicimos en Perú, en el cual un centro comercial nos pidió que hiciésemos una propuesta de mejora del entorno urbano para peatonalizar todas las áreas circundantes y a crear plazas, porque consideraban que el barrio no era suficientemente bueno para arropar un edificio como tal. Al final, el propio desarrollo comercial impulsa la mejora de la ciudad, porque en la medida que la ciudad sea mejor, funciona mejor el comercio. O desarrollos donde el principal motor es el branding y la campaña de marketing previa. Este es un proyecto que hicimos en Canadá para crear todo un área de regeneración urbana en unos terrenos deprimidos en las afueras de Calgary, en el cual se hizo toda una especie de barrio para artistas, pero lo principal fue desarrollar la marca, crear la página web y poner esta marca en el mapa. Hoy por hoy es la principal área urbana de nueva creación en Norteamérica y es un exitazo, porque exporta a Estados Unidos y a Canadá el modelo europeo de ciudad de proximidad y de mezcla de usos. La octava razón por la cual hay una vuelta a la ciudad es porque la ciudad es el sitio donde vivir casi como en un teatro las nuevas experiencias, ¿no? Y entonces la ciudad nos sorprende con este tipo de desarrollos. Esto es, para los que no lo conocéis, en Rotterdam es un mercado de estos tipo food hall. Es el Markt de Rotterdam, se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Cuando llegas a la ciudad te dan un folleto con este edificio, unos arquitectos holandeses buenísimos, MVRDV. Claro, lo que se intenta hacer es vivir experiencia a la gente, sorprendiéndola más y más. O, por ejemplo, en Singapur, este parque donde la gente va a pasar las tardes del fin de semana, que es Gardens by the Bay, un lugar de paisaje artificial. Hay una gran pradera verde donde la gente se acuesta a contemplar el espectáculo de la ciudad. Cada noche hay diferentes conciertos y espectáculos de música y iluminación que funcionan diferente, entonces siempre hay motivos para ir de nuevo. El noveno motivo por el cual hay una vuelta a la ciudad es porque las ciudades creo que funcionan como el campo de pruebas de las novedades tecnológicas. De hecho, ayer yo estuve en Londres y en Londres ya está la versión beta de la realidad aumentada. Y puedes ir caminando con el móvil y te va indicando cosas, qué comercio está aquí, cuál es esta calle. Claro, al mismo tiempo de vez en cuando te aparece un mensaje que te dice: atención, no mire solamente el móvil, mire también a la calle. Entonces, bueno, casi me llevo por delante un poste, pero bueno, estaba muy divertido.
Evidentemente se vienen más cambios tecnológicos. Yo en la sesión anterior hablé de la irrupción de los coches autónomos. Soy un ferviente defensor de las posibilidades que van a abrir, porque nos van a permitir reducir las calzadas y recuperar espacio para los peatones. Y esto es un poco el proceso de transformación de las calles, que van a poder tener calzadas más pequeñas y vamos a poder ganar, prácticamente duplicar la superficie peatonal y convertir las calles en un eje verde. Y hay una vuelta del retail al centro de la ciudad, del que nos van a hablar nuestros amigos de Cushman & Wakefield. Lo que está pasando es que con la digitalización de todas las actividades, con la posibilidad que tenemos de comprar a través de Internet, la gente ya no tiene interés de desplazarse al suburbio para ir al centro comercial y por tanto los operadores comerciales tienen que ser los que se desplacen para acercarse a la gente en el centro de la ciudad. Por tanto, hay un proceso de vuelta a la ciudad también en la industria del retail. Y en esos nuevos puntos de venta se implementan las nuevas tecnologías. Esto, por ejemplo, es Tesco en Corea, que está ya implantando supermercados donde no hay productos, sino que lo que hay son imágenes de los productos que los compras escaneando un código QR con tu móvil. También esta imagen que veis a la izquierda es mientras la gente espera el metro en China, que todas las vías tienen un cerramiento y en ese cerramiento pareciera que fuesen las góndolas de un supermercado, en realidad son imágenes que tú puedes comprar mientras esperas que llegue el tren. Esto pasa en la ciudad, evidentemente. Y, por supuesto, los operadores del mundo online, que también necesitan la realidad física. ¿Y a dónde van? A la ciudad, a abrir primeras tiendas físicas. Es el caso de Amazon con Amazon Go, y veremos este tipo de tiendas más y más, en las cuales se implementan nuevas tecnologías. Estos son los cajeros sin cajero, que tú pasas directamente y se te descuenta el pago desde tu móvil. La 10ª reflexión es que las ciudades son el escenario donde sucederá el futuro. Por eso me parece interesante esta charla y voy a dar paso a la gente que sabe. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación que, como siempre, trasciende el ámbito de arquitectura y tiene un toque visionario. Ahora vamos a hablar de la manzana. Vamos a tratar el tema que realmente es un tema de referencia mundial. Hace un par de días el World Economic Forum ha hecho un pequeño vídeo promocional del proyecto de supermanzanas para darle difusión a nivel mundial. Ya nos explicará Ton, ciudades que quieren copiar el modelo. Es un modelo que realmente aportará una calidad de vida extraordinaria en comparación de lo que es ahora, ¿no? Lo cual, quien lo presentará será el director de modelo urbano del Ayuntamiento de Barcelona, Ton Salvador, arquitecto. Lo siento, Jorge, no eres el único arquitecto del panel. Ton también es el profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona. Tiene una amplia experiencia tanto en despacho como trabajando en ayuntamiento. Ha sido galardonado por diferentes premios, entre ellos el premio FAT. Y pasaremos a su ponencia después de un vídeo muy cortito donde veréis rápidamente, os haréis una idea de qué son las supermanzanas.
todo tuyo. Bueno, buenas tardes. No es fácil hablar de supermanzanas, en catalán decimos superillas, el nombre también ha tenido su fortuna y se ha traducido como superblogs, por lo tanto tiene todas sus versiones. Me gustaría transmitiros más una sensación de que superillas es más una técnica que no un objeto, y eso en todo caso lo podemos discutir. Pero hay detrás algo que para mí es importante. Esto solo tiene sentido si estamos pensando, si nos preocupa por qué Barcelona debería ser una ciudad, como dice el título, para los niños, para las niñas, para los abuelos, para las abuelas, etcétera, etcétera, es decir, para todo el mundo. Me gustaría empezar con una pequeña anécdota de hace ya 2 o 3 años, saliendo de mi casa y encontrarme con... yo vivo en una zona donde las aceras son muy estrechas y en muy mal estado, y ver a un padre discapacitado moviéndose con su silla de ruedas y con su hijo en brazos. Imaginar, digamos, esa imagen del temor de que la silla tropezara y el niño cayera en la calzada, es una imagen que se fue repitiendo durante muchas semanas. Para mí era algo que me daba me torpedeaba la cabeza. Yo creo que hay algo detrás, digamos, de esa cuestión que es, saldrían muchas palabras, pero que están alojadas esa idea de nos toca humanizar la ciudad, esta ciudad que describía Jorge, en un tono evidentemente muy festivo y muy incluso en algunos momentos podría llegar a ser muy agresiva esa ciudad. Nos toca, digamos, cuando miramos la ciudad con esa perspectiva, nos toca buscar esa necesidad de construir una ciudad muy humana. Para nosotros hay como 3 ingredientes que para mí han sido fundamentales en estos últimos 3-4 años en Barcelona, que han sido para mí claves. Uno ha sido el activar una mirada sobre lo que llamamos el urbanismo en perspectiva de género, o el urbanismo mejor de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la mirada femenina es una mirada sensible a muchas situaciones, que nos abre esa mirada de la mujer que entiende mejor los problemas urbanos. Si lo es para esa mirada femenina, lo es para los niños, lo es para los abuelos, lo es para los discapacitados. Por lo tanto, digamos, ahí hemos desarrollado todo un trabajo que está en activo. Ya estamos trabajando en la segunda versión de este manual, porque nos parece muy importante el introducir esa mirada absolutamente atenta a los más vulnerables de nuestro entorno urbano. La segunda cuestión es la participación. Para nosotros la participación ha sido una herramienta absolutamente clave en entender cómo los procesos de transformación urbana no pueden ser procesos sin contar con el trabajo compartido, incluso llegando a momentos de coproducción con los vecinos y vecinas. Y eso es un tema que hemos aprendido muchísimo, en esos 3 años, que ya se venía trabajando desde procesos anteriores y que ya hemos implementado con un nuevo reglamento de participación que nos ha permitido. Ese es el diagrama que cuenta cómo trabajamos la participación en los procesos de superilas. Y la otra cuestión, que para mí también es muy importante, es haber introducido el concepto de ciudad jugable, que es la que nos habla de un sector muy importante de la población y que habla cómo podemos pasar de las áreas de juego convencionales a esa idea del entorno jugable, pero que quiere llegar al último término de la ciudad jugable, para que un niño, cuando va desde su casa a la escuela, encuentre en la ciudad que le construye su entorno amable y empiece a encontrar, complicidades con la ciudad. Hay una razón que, perdonad, está mezclado en catalán, en castellano, perdonad, pues una mezcla de
de imágenes, pero son conceptos muy simples. La salud como razón última y de la ciudad compacta, o la salud como razón primera de la ciudad compacta. La importancia de entender que cualquier transformación urbana necesita pensar en la salud. Escribo, para que los niños, sus padres y sus abuelos sientan el gozo de utilizar el espacio público de una forma tan fácil y amable, hace falta que la ciudad sea más saludable. Hoy tenemos una ciudad poco saludable por exceso de contaminación y por un bajo equilibrio ecológico. Es necesario que la ciudad sea más verde. Ya no nos preocupa que el verde sea una herramienta de embellecimiento de la ciudad, que también, sino que el verde se ha convertido en una cuestión de emergencia. Necesitamos más vegetación, más árboles, para que tengamos un mejor equilibrio de CO2, para reducir la superficie de absorción e inercia térmica, poder bajar el incremento de temperatura del efecto isla de calor propio de las ciudades muy construidas, muy compactas como Barcelona. Hay que entender, pues, que el verde en la categoría de las razones trágicas de la ciudad. Es una cuestión de supervivencia. Queremos que la ciudad y, por supuesto, el espacio público sea más verde y mejore las condiciones de confort, de calidad ambiental y, como consecuencia, de salud y, por lo tanto, de su usabilidad. Razones que aparecían algunas en ese vídeo rápido que hemos visto, pero que son ciertas. Barcelona se ha evaluado que tiene entre 600 y 700 muertes anuales, muertes prematuras debidas a la contaminación, que hay casi un 54% de población expuesta a límites acústicos superiores a los que exige la OMS. El efecto isla de calor que estaba contando en lo que os leía, en el que Barcelona está por encima de los 4 grados que le daría su condición geográfica. El problema de la falta, como os decía, de espacios verdes, ese índice tan dramático en el ensanche donde estamos trabajando, y lo contamos todo el tema de supervivencia, estamos alrededor de no llega a 2 metros cuadrados de verde por habitante. Y por supuesto, que ahora hablamos, todos los conflictos derivados de la alta movilidad, como consecuencia todo el tema de la accidentabilidad y Nos toca, por lo tanto, empezar a pensar en un cambio de modelo de ciudad. En el que hay claramente una cuestión directamente derivada de del gran conflicto de la gran cantidad de vehículos que hay en la ciudad. Hay una cuestión muy simple. Si queremos una ciudad más saludable, si empezamos por reducir el espacio de los coches, luego lo hablaremos, tendremos menos coches, tendremos menos contaminación atmosférica, menos contaminación acústica, menos accidentes, menos heridos, menos muertes y, sobre todo, más espacio libre. Hablando de salud, probablemente donde se concentran los mayores riesgos de la ciudad peligrosa que denuncia Tonucci, el pedagogo, es en la presencia de los vehículos motorizados privados que ocupan la mitad del espacio público y no llegan a transportar ni la cuarta parte de los ciudadanos. Y es que además es una cuestión de contaminación atmosférica y acústica y de accidentabilidad, como decía. No hay otra alternativa que reducir el uso del vehículo privado a lo imprescindible, fomentando el cambio modal a otras formas sostenibles de movilidad, facilitando y mejorando el transporte público, el ferrocarril, el metro, el tranvía, el autobús y, por supuesto, poniendo todas las facilidades y la infraestructura para la bicicleta. Pero, por encima de todo, fomentando el andar por la ciudad, el placer de pasear por la ciudad. Y es que Barcelona es una ciudad tan compacta que muchos de los desplazamientos a pie están en la más absoluta lógica del sentido común. Es una cuestión de justicia espacial para resolver la sinrazón que ha impuesto la dictadura del vehículo privado y que ha convertido las ciudades en territorio hostil a las personas que tratan de usarla desde el espacio público al servicio de la peatonalidad y que debería permitirnos intensificar la idea de paseabilidad como una nueva dimensión urbana. Barcelona es una ciudad
que está al límite. ¿Pero por qué es una ciudad que está al límite? Fijaros las cifras. Estamos hablando de 4 millones, casi 5 millones de desplazamientos diarios, de la que más de la mitad son en modos, digamos, no motorizados. Casi tercio es en transporte público y nos queda una porción muy importante de transporte privado. Pero cuando la cifra la mía es importante, estamos hablando de más de 700.000 desplazamientos diarios en coche privado. Cuando miramos los desplazamientos dentro-fuera, es una parte importante del drama, estamos hablando de 800.000 desplazamientos en transporte público, transporte privado, pero 900.000 en transporte público. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de vehículos importantes en sus movimientos. Si eso lo analizamos en lo que significa entradas y salidas, hay un problema importante. Hay mucha más acceso a la ciudad por razones de trabajo. Hay mucha gente que vive fuera y entra a Barcelona a trabajar, que no que vive en Barcelona y sale a trabajar fuera. Por lo tanto, el intercambio de entrada y salida de la ciudad es un tema muy dramático. Ahí vemos una araña de tráfico. Y ahí es donde estamos trabajando en el escenario de reforzar, de hacer esa idea de inversión del cambio modal, tratando de colocar en primer término el movimiento, el moverse andando, la paseabilidad a la que me refería. En segundo término, la bicicleta, por lo tanto, la importancia de implementar la red de bicicletas, luego el transporte público y, evidentemente, en última posición, el vehículo privado. Esas son las redes con las que estamos trabajando y eso nos hace pensar que deberíamos no solo incrementar la movilidad andando, por supuesto la de la bicicleta, el transporte público, pero lo importante es que deberíamos bajar la movilidad en vehículo privado alrededor de un 20%. Tenemos un problema grave de ocupación del espacio debido a los artefactos que nos permiten esa movilidad rodada. Esa imagen tan conocida de lo que significa la ocupación del espacio público en función del vehículo, si es vehículo privado o si es transporte público, o si es andando. Por lo tanto, hay un tema obvio de ocupación en el desplazamiento de cantidad de gente, de ocupación del espacio público. Y por lo tanto nos toca aportar, como os decía, por formas de movilidad más sostenible, o bien de transporte público o bien de bicicleta, como hemos venido haciendo en estos últimos años y sobre todo en el anterior mandato, incrementando de manera muy importante la red de carriles bicicleta. Por lo tanto, Superillas es, de alguna manera, Supermanzanas, es consecuencia de querer instalar esta nueva forma de organizar la ciudad. Por eso digo que Supermanzanas no es tanto un objeto formal que puede entenderse en esos términos, como sobre todo una técnica de transformación de la ciudad. Yo suelo decir que Superillas es probablemente es la solución, la apuesta más radicalmente democrática de transformación de la ciudad después del ensanche Cerdá, porque trata la ciudad en su totalidad, mira la ciudad en su totalidad y trata de repartir los beneficios de esa manera de entender la ciudad en todo el territorio urbano. Y, por supuesto, es una oportunidad, nos permite ganar espacio, nos permite, obviamente, unos temas claves que es incrementar esa necesidad que planteaba al principio de rellenar de naturaleza, de verde la ciudad. Porque al final, ahí reivindicamos, Jorge lo ha dicho en algún momento, pero creo que es el gran reto, reivindicar el espacio público. Yo digo el espacio público como expresión de la convivencia colectiva. Hace un tiempo, un amigo, David Juárez, en una entrevista decía algo muy bonito: la arquitectura es la expresión física de la convivencia. En ella yo imaginaba todo lo que ocurre cuando la arquitectura atraviesa el umbral de la puerta que nos conduce al ámbito privado de la vivienda, hacia lo colectivo, donde aparecen todos aquellos espacios intersticiales que describen las zonas de distribución, las escaleras, los corredores, los vestíbulos, hasta la calle, incluso pasando por los parques, las plazas, las aceras,
Por ello creo que hay margen de mejora de esta cita, que la imaginaba antes, y traslada directamente a la ciudad. El espacio público es la expresión física de la convivencia colectiva. Y entonces, ¿cuándo percibo el espacio público como prolongación del espacio doméstico? Cuando el espacio público se nos presenta tan amable y acogedor que lo asociamos a otras estancias de la casa, del confort doméstico al confort del espacio público. Efectivamente, las fronteras se diluyen del espacio privado al espacio colectivo hasta lo público. Para nosotros, es verdad, los europeos, ha sido necesaria la experiencia de la migración para entender, gracias a colectivos migrantes como los latinoamericanos, cuánto podemos recuperar la imagen de antaño del uso extensivo del espacio público de la calle como espacio de juego, de paseo, de conversación, y por ello la necesidad urgente de recuperar el espacio público de las personas, abuelos, niños, que andan, que pasean, que juegan. El programa que le llamamos de rellenar de vida las calles, del programa Superillas, era toda una declaración de intenciones. Con toda esa armadura que os planteaba, aparecen las supermanzanas, que no es otra cosa que una técnica de transformación de la ciudad que plantea una nueva forma de usarla desde el espacio público. Colocados en la lógica de la reducción de vehículos en movimiento, se trata de mantener una red básica de calles que conserven su movilidad habitual, mientras las calles intersticiales reducen la movilidad rodada solo para vehículos de origen y destino. Esa estrategia permite reducir la carga de vehículos y, por lo tanto, es posible recuperar una buena parte de la sección de la calle para destinarla a los peatones, para jugar, para estar, para pasear. Cuando la técnica de supermanzanas se aplica a las zonas de ciudad muy ordenadas, como la trama del Ensanche Cerdá, donde los chaflanes de los cruces generan un octógono de 20 metros de arista, la reducción del tráfico permite recuperar los cruces como nuevas plazas públicas. Y casi ya está todo contado, pero vamos a ver un poco en qué consiste. Eso es actualmente un fragmento de ciudad, un fragmento del ensanche. Imaginemos que seleccionamos las calles y decidimos que una de cada 3 sigue siendo una calle que permite para lo que hoy estamos usando esas calles. Son calles de paso. Yo no hago absolutamente nada en uno de estos puntos. Voy desde este extremo a ese otro extremo de la ciudad. Por lo tanto, estoy usando esta calle como una calle de paso. Si yo selecciono una serie de calles, cada 3, cada 2, cada 4, da igual el concepto. Esas calles mantienen su uso habitual. Y el resto de calles intersticiales, lo que hacemos es que solo permitimos el tráfico de aquellos que usan la calle porque o bien viven aquí, o bien trabajan aquí, o bien van a buscar a sus padres para llevarlos al médico, o bien viene el taxi, o bien viene el vehículo de servicios, por supuesto, de limpieza, de distribución de mercancías, la ambulancia. Es decir, si dejamos las calles solo para el uso del automóvil, el uso del vehículo, destinado efectivamente a ese tramo de calle, automáticamente estamos liberando una parte impresionante del uso de esta sección. ¿Cómo podría hacerse esto físicamente? Pues un ejemplo, que es lo que hemos llamado los bucles, que solo estamos dando vueltas sobre esto, en el que, imaginad que esta sería lo que llamamos, las naranjas serían lo que llamamos una calle local, en la que reducimos el tráfico, pero sí permitimos la continuidad, y sería el caso, por ejemplo, de cuando hay transporte público. Si por aquí tiene que circular un autobús, vamos a dejarle esta circulación. En cambio, en estas calles, el vehículo que entra, bueno, aquí entraría por aquí, lo que estamos haciendo, o que hacía esto, le estamos impidiendo la continuidad y le estamos obligando a hacer el giro, con lo cual ahí aparece esa idea del octógono, del cruce, del chaflán del ensanche, donde queda automáticamente liberado un espacio que antes era ocupado por el cruce de vehículos. Entonces, ahí aparece una complejidad enorme de distintas formas de entender el uso de estas calles una vez dejan
su uso prioritario, que era el uso de ser calles para atravesar la ciudad. Esos son los ámbitos en los que estamos trabajando. Vamos a ver el caso, digamos, sobre todo que disparó el modelo a nivel digamos, de opinión pública y, por supuesto, a nivel internacional, que fue el caso del Poblenou. Había habido otros experimentos previos en la zona, digamos, del Born, perdón, y también en Gracia. Experimentos que aún no llevaban, digamos, la etiqueta tan evidente de supermanzanas, pero que sí eran, digamos, aplicaciones sobre tejidos históricos que evidentemente son mucho más fáciles de entender porque son secciones de calles con mucha pequeña dimensión y que, digamos, no permiten ya de por sí un uso intensivo. El gran reto era cómo aplicábamos esto cuando hablamos de secciones de calles que permiten actualmente el paso de 4 carriles. El primer tramo que vamos a ver es este de aquí. Este es el esquema con el que partimos, que es el esquema, digamos, teórico directamente, en el que los bucles hacen que liberamos, ¿no? Este bucle, etcétera, libera digamos, el ámbito central y nos deja esas plazas como nuevos espacios urbanos. Ahí el proceso fue muy complejo. Empezamos directamente aplicando la movilidad funcional directamente, y eso fue una serie de intervenciones que se hicieron con estudiantes, y eso era un antiguo cruce, ¿no? Un antiguo cruce donde antes estaba relleno de 4 carriles que se cruzaban unos a otros, y que aquí vemos cómo los vehículos pasan perimetralmente y dejan el espacio central como plaza libre. Los espacios participativos que contaba antes fueron de una intensidad enorme, y eso ahí nos ayudó muchísimo a ir corrigiendo los sistemas de participación. Hubo muchísima discusión y a raíz de todo ese trabajo se fue corrigiendo el modelo, y si os fijáis aquí aparece una calle continua, que es esta que acababa llevando, sería una calle esas que llamaba antes local, que acaba llevando, incorporando el autobús. Y en este tramo, y ahí es donde empezamos a incorporar transformaciones tácticas, en las que usábamos directamente pintura y elementos claramente móviles, por lo tanto no había modificación alguna de la urbanización, digamos, que nosotros llamamos estructurante o definitiva de la calzada. Este es un caso excepcional en el que aquí hay un parque y detrás hay un museo, y aquí hay una escuela, con lo cual no hay, en ese tramo de calle, no hay ni un acceso, algo que ocurre solo una vez, muy de vez en cuando, no hay ni un acceso ni de vivienda, ni de oficina, ni de equipamiento, con lo cual aquí era posible eliminar la totalidad del paso de vehículos. Si nos volvemos al esquema anterior, estamos hablando de este tramo de aquí. Con lo cual, solo había que dejar, digamos, el paso obligado para bomberos, etcétera. Por lo cual, digamos, ese tramo era un tramo directamente al 100% destinado a los niños, a los abuelos, etcétera. Este es uno de los cruces donde los vehículos pasan por la envolvente, con lo cual el espacio interior ha quedado como una plaza, de dimensión parecida a lo que sería una plaza del barrio de Gracia. Y ahí, nada, mesas y que este es un barrio con una proporción relativamente baja de vivienda, o sea, estaríamos alrededor de un 30% de vivienda, el resto son oficinas, con lo cual, digamos, hay una vida cotidiana de día increíble que de noche, de atardecer-noche, se va sustituyendo por los niños, por los abuelos, por lo cual, digamos, hay muchas personas que trabajan en esta zona bajan y usan esas mesas bajan a comer en la calle, etc. Es decir, hemos encontrado que la calle nos ha ofrecido otras oportunidades
Esa es la calle esta que llamamos local, por aquí pasa el autobús, con lo cual aquí no ha quedado una plaza entera, sino han quedado 2 medias plazas, pero sigue, digamos, el esquema en marcha. En el otro ámbito que hemos trabajado en estos últimos años, sobre todo hemos activado Poblenou, Sant Antoni, el de arriba que no os contaré, que es Horta, pero este es interesante porque es el contrapunto del caso de Poblenou. Es una zona del ensanche muy densa, o sea, geométricamente es exactamente igual, pero es una zona mucho más densa, mucho más antigua, y por lo tanto, digamos, donde la proporción de vivienda es mucho mayor. Aquí es donde está el mercado Sant Antoni, es un mercado construido por el arquitecto Rovira y Trías, que por cierto fue el que ganó el concurso del ensanche, y hizo el mejor homenaje que podía hacer a Cerdà, no viene a cuento, pero construye, es decir, reinterpreta la calle de Cerdà haciendo un giro 45 grados del cruce. Bueno, pues aquí empezamos por este cruce, es decir, hicimos una cosa muy importante, pasamos del concepto objeto, es decir, de recinto, de perímetro, a colocar el foco sobre las calles, digamos, peatonalizadas, con lo cual, o pacificadas, mejor pacificadas, con lo cual desaparecía, de alguna manera, esa idea de perímetro que recibe el impacto de la reducción de la movilidad. Con lo cual, digamos, ahí pasamos a esa idea de ejes, eso ya pasamos de supermanzana a supercruce, ¿no? Con lo cual, digamos, había, digamos, una evolución, de alguna manera, del modelo. Esto es ahí es donde está, vamos a contar, este es el mercado que lo que hace es, lo que hizo Rovira y Trías es solidificar un cruce del ensanche y lo giró a 45 grados, de tal manera que ahí se reproduce el octógono del cruce de las islas, ¿no? Y todas estas, la anchura son la misma dimensión que las calles de 20 metros, etc. Es un ejercicio de geometría muy interesante. Y ahí trabajamos con una solución, digamos, parece una manera convencional, de urbanización convencional, urbanización estructurante, y que nos ha permitido comprobar, digamos, las dos maneras de trabajar. Hay que decir, vuelvo para atrás, perdón un momento, vuelvo para atrás, que empezamos por este cruce y actualmente ya hemos terminado ese otro cruce, y aquí lo hemos trabajado con urbanización táctica, y en cambio hemos seguido el resto de la calle Borrell hasta Gran Vía con urbanización definitiva. Y ahora estamos, digamos, trabajando, tratando de hacer evolucionar el modelo. Estas son imágenes de este cruce cuando se estaba, de esta super cruce cuando estaba terminando. Pero podemos ver, digamos, la intensidad de uso que ha sido espectacular. Y eso es al que me refería al principio, es decir, si llevamos al límite el tema de las supermanzanas, nos permitirá pasar de este plano a este, que supone pasar de un 50% de ocupación del espacio público, 50 vehículos, 50 peatones, a un 70 peatones, 30% vehículos. Con lo cual, imaginar, digamos, cómo cambia la densidad del... Pero ahora estamos trabajando en cuáles, por lo tanto, hemos empezado en este punto, hemos empezado en Sant Antoni, hemos empezado en Horta, tenemos los previos de las Corts y de Sants. Lo que estamos ahora a entender que, de alguna manera, hay que construir un sistema, digamos, radical, es decir, de raíces, que vaya, un sistema rizomático, que vaya empalmando los distintos sistemas y creando en una primera fase la extensión total del modelo. En una fase siguiente lo que iremos es completando el modelo. Por lo tanto, eso es una primera fase a la que queremos llegar, digamos, que es la construcción, estirar estos ejes. Por lo tanto, digamos, estos
los ejes verde intenso son los que deberían de conseguir construir este modelo digamos, extensivo que llegaría, digamos, a completar la totalidad de la ciudad. Por lo tanto, ahora estamos en esta fase y la otra fase, que vendrá más tarde, será, digamos, ya rellenar la totalidad del modelo. Y yo creo, nada, hay una pequeña... es evidente que si todo esto acaba funcionando, esa imagen que tenemos de qué es un aparcamiento en el centro de una ciudad, si conseguimos, actualmente, por ejemplo, os pongo un ejemplo, en el edificio donde tenemos los servicios de urbanismo del Ayuntamiento, en el Centro Comercial Glorias, hay 2 plantas enteras de aparcamiento absolutamente vacías. Hemos generado una superficie destinada al vehículo, no solo en la calle, no solo en los viaductos, sino también en las formas del vehículo detenido fuera del lugar. Hemos cambiado en estos últimos 3 años la normativa de aparcamiento, en la que lo que antes era un mínimo ahora se ha convertido en un máximo. Y además es un máximo que puede reducir a 0. En el caso de vivienda protegida, si uno justifica razones puede llegar a reducir la demanda. Está empezando, digamos, esa necesidad de decir, tenemos que reducir el tema de las exigencias del aparcamiento. Y llegará un momento, como os estaba diciendo, que aparecerá esto, eso seguirá creciendo, los aparcamientos, y entonces tenemos que pensar a qué vamos a destinar esas grandes infraestructuras que nos han rellenado el subsuelo de la ciudad de una manera brutal. Evidentemente, habrá unas partes destinadas, por supuesto, al vehículo autónomo, que tienen que ser el mínimo posible, por supuesto, pero tenemos que empezar a imaginar, esos espacios van a ser espacios de distribución de mercancías, pero, ¿por qué no determinados tipos de equipamientos? Hay muchos equipamientos que ya se construyen, digamos, en condiciones subterráneas, por lo tanto, digamos, hay que darle la vuelta, pero probablemente ahí tenemos un campo enorme a explorar. Al final resulta que para una ciudad como Barcelona, que ya existe, que ya está construida, que difícilmente puede crecer, en realidad se trata de cambiar las reglas de uso de la ciudad, encontrar nuevas maneras de utilizarla que por encima de todo mejoren la empatía y la salud para con sus vecinos y vecinas. Se trata de expresar el derecho de la ciudad, el derecho a la ciudad a través de la justicia espacial que nos exige el espacio público. Pues nada, aquí queda. Muchísimas gracias, Tom, por presentarnos el modelo de las supermanzanas, que es igual de histórico y revolucionario como el Plan Cerdá, y no solo esto, sino nos marca un camino completamente nuevo y un camino hacia la ciudad humana. Ahora damos paso a la última ponencia de Cristina Pérez de Zabalza y Ignacio Hacha García Noblejas, ambos socios de Cushman & Wakefield, que nos presentarán una visión desde la consultora y desde, digamos, el real estate. Ambos tienen una experiencia muy dilatada en el sector de asesoría y consultoría, sobre todo enfocada en retail, y nos hablarán de cómo se ve desde retail y desde el real estate la vuelta a la ciudad. Cristina, Ignacio. Interactuando un poco los dos para intentar explicaros lo que queremos nosotros reflejar un poco, siguiendo lo que decían nuestros compañeros. El desarrollo de las ciudades, obviamente, influye muchísimo. Bueno, la parte de los ayuntamientos es fundamental, lógicamente, pero creemos que el retail, lo que es el comercio y la oferta de los comerciantes y de lo que el público necesita, es fundamental para el desarrollo de las ciudades, ¿no? Nuestra empresa, que es Cushman & Wakefield, es una consultora inmobiliaria, se dedica, bueno, pues a todo lo que es el área inmobiliaria, lógicamente,
Nosotros estamos muy enfocados en lo que es retail. Ignacio está más enfocado en lo que es el comercio en la calle, en el High Street, y yo estoy más enfocada en lo que es el comercio en el centro comercial. Tanto Nacho como yo hemos ido viendo como con los años en nuestra carrera ha ido evolucionando muchísimo. Lo que se pedía en el centro de la ciudad, luego se pedía en los centros comerciales, ahora se va transformando y lo que uno quería ahora no lo quiere y viceversa. Lo que antes no lo quería nadie, pues ahora todos se pegan por ello. Entonces, bueno, tenemos que estar muy acostumbrados a la evolución y sobre todo estar muy abiertos a todos los cambios que va produciéndose tanto en la ciudad como en el entorno que nos rodea. Ha sido muy interesante lo que has dicho del aparcamiento en los centros de las ciudades, porque es uno de los retos más inmediatos que tenemos por delante y que habrá que solucionar en los próximos años. Nuestra ponencia o nuestra charla se va a articular sobre 4 puntos fundamentales, que creemos que es todo muy complementario y está todo muy relacionado. Uno va a ser las anclas turísticas, que entendemos que son bastante importantes en este tema. El segundo va a ser el retail, lo que es en sí las tiendas fundamentalmente. El tercero va a ser el urbanismo. Y el cuarto punto, más reducido, pero también entendemos que es muy importante, es la gentrificación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir pasando un poco. Aquí. En toda esta evolución que os comentaba que ha habido en las ciudades, uno de los cambios más importantes desde el punto de vista de, bueno, lo metemos dentro del área del ancla turística, pero uno de los cambios más significativos que ha habido es la forma de trabajar. Se nos ha colado hace unos 3, 4 años a lo mejor, sí, el concepto del coworking, que no sé si conocéis, supongo que conoceréis la mayoría, que es una figura que no existía y de repente ha venido con muchísima fuerza. El coworking viene a ser un espacio común donde la gente trabaja, pero que hoy puedes trabajar en una oficina en Madrid, mañana en Barcelona, pasado en Málaga, al siguiente en París, al siguiente en Londres. Bueno, tú vas rotando porque realmente tienes un espacio que puede ser hoy esta silla, pero mañana es aquella o pasado es aquella otra. Tienes unas zonas comunes donde compartes. Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos que la verdad, bueno, pues al final no estás solo en tu casa trabajando, cada vez hay más gente que trabaja desde casa y termina aislándose. El ser humano no está hecho para estar aislado, el ser humano está hecho para estar en sociedad y para relacionarse y es lo que más nos gusta. Entonces, cuando terminas trabajando tanto en casa, se te cae encima. Surgen estos conceptos porque, bueno, pues vamos un poco avanzando y vamos girando y vamos intentando evolucionar. Este concepto del coworking, bueno, pues vamos viendo cómo cada vez tiene una vida muy corta, lleva realmente, pues son 4 años en España, me imagino que en otros países llevarían más, pero en España lleva... Con fuerza, yo creo que los últimos 2 años es cuando las empresas han empezado a desarrollarse, 2 años. Entonces, en estos 2 años ya han evolucionado y ya los proyectos que están surgiendo no tienen nada que ver con los que surgieron hace 2 años, o sea que es la evolución constante. Por eso es muy complicado hablar de algo que está tan en desarrollo y tan en cambio que es complicado porque no sabemos dentro de 4 años o 5 lo que va a pasar y cómo va a estar. Pero desde luego es un concepto que va a seguir seguro, vamos. Pues no, esperar que estoy yendo para atrás. Bueno, aquí tenemos zonas, como veis, tienen espacios comunes donde la gente puede bajarse a tomar un café, tienes zonas más serias, zonas más desenfadadas, bueno, pues lo tienes en cualquier sitio. Ese punto, sitio. es importante, al final, lo que se busca con el coworking y lo que se está implantando, y es lo que está en plena evolución y en tendencia, es ofrecerle a esas personas que trabajan allí que tengan el acceso directo a muchas de las cosas del día cotidiano, ¿no? Sí. Entonces se está incorporando todo lo que son servicios de restauración y tiendas dentro de esos propios espacios. Pero eso es al final pura tendencia y veremos cómo se va adaptando a lo largo de los años. Exacto. O sea, se van estableciendo en edificios históricos nuestros. Algunos ejemplos veremos en el futuro en Madrid, en centros muy urbanos y edificios muy significativos para todos nosotros. Que, bueno, incluyen el coworking y, a su vez, efectivamente, como pues decía Nacho... Tienes tu zona de bar, tienes tu gimnasio, tus espacios de esparcimiento, zona incluso
tiradores de cerveza, para Tienes, compartir. Sí. Exacto, tienes de todo, o sea, pero como os decíamos, evoluciona. Entonces, es un fenómeno que yo creo que es importantísimo porque es algo que está pasando y se nos ha metido en la vida. Entonces, veremos cómo el retail también influye aquí y es un cambio, es una evolución también dentro de lo que es la ciudad. Otros ejemplos podemos poner que entendemos que son muy importantes cuando hablamos de todo el tema turístico son los hoteles. Los que seáis de Madrid, seguro que os viene a la cabeza muchos hoteles que han estado abandonados muchos años, ¿vale? Y esos hoteles ahora mismo están buscando desarrollos, están haciendo unas revoluciones hoteleras que son espectaculares. Hoteles que están en unas ubicaciones súper emblemáticas, súper maravillosas, edificios que que tienen un contenido histórico muy importante y han estado ahí muertos, o en transición, ¿no? En reposo. Y el propio modelo de negocio de los hoteles también va a cambiar con la vuelta a la ciudad, porque tanto con el retail como con los hoteles como con las oficinas, creemos que son las empresas los que cambian al consumidor o a nosotros mismos y es al revés. Nuestros gustos y nuestras costumbres son las que hacen cambiar a las compañías. Y veremos hoteles que el 50% de sus ingresos no sea la venta de las camas y las habitaciones, sino el 50% de sus ingresos sea el retail y la restauración. Es importante lo que dice Nacho porque es el ser humano el que hace que cambie la ciudad, no la ciudad la que hace el que cambie el ser humano. Nosotros en la empresa tenemos un ejemplo de un cliente que hace años decidió montar su oficina en las afueras, ¿vale? En Las Rozas. Y se fue allí con un montón de empleados y allí se fueron. Y ahora vuelven al centro de ciudad. Han decidido que eso no es lo que quieren, que para que la gente, para conseguir atraer el talento que quieren en sus empresas, necesitan que esos empleados estén en el centro de la ciudad. No quieren estar a 20 o a 25 kilómetros del centro, porque vuelve a la ciudad. Entonces, tendrán que ajustar su modelo de negocio, claro, porque a lo mejor en Las Rozas pues podían tener muchos más metros cuadrados. Ahora, pues tendrán que ajustarlo un poquito más. Obviamente, el precio en Las Rozas y el precio en el centro de ciudad no tiene nada que ver. Pero bueno, la empresa, si lo que quiere realmente es mantener el talento, atraerlo en su compañía y que la gente se incorpore a sus equipos, pues tiene que ir haciendo estas evoluciones que lo va haciendo la ciudad porque el ser humano se lo está pidiendo. Entonces, esto irá viendo. Y en los hoteles pasa lo mismo. Los hoteles ahora vemos y veremos en los próximos meses inauguraciones muy potentes de hoteles en los que el desarrollo, como decía Nacho, de toda la zona de los bajos y de toda la zona del retail, los restaurantes que se están poniendo dentro de los hoteles son una oferta muy complementaria. No es el restaurante que se pone en el hotel para dar servicio al público del hotel, a los clientes del hotel, en absoluto. Son los restaurantes que ya son un punto de referencia independiente para el desarrollo de esos hoteles. Bueno, aquí vemos muchísimos hoteles porque además es que todos están haciendo un desarrollo y un concepto arquitectónico muy importante. Vemos las plazas dentro de los hoteles en las que se cuidan muchísimo todos los espacios y en los que se está dando un contenido muy, muy importante. Reformas de hoteles que sirven también para el desarrollo de las ciudades. También vemos ciudades donde hay desarrollos tanto residenciales como proyectos de oficinas, no solo oficinas que vuelven, sino para el desarrollo de la ciudad, empresas que establecen sus propios casi ciudades, ¿no? Y dentro de esas ciudades donde están los trabajadores, ahí hay una oferta comercial que es también muy, muy potente. Este es el entorno Canalejas, que yo creo que es un magnífico ejemplo para marcar un antes y un después en una zona de altísimo tránsito a todos los niveles y que, luego hablaremos de ello, la peatonalización, el desarrollo urbanístico
la entrada de hoteles y de comercios hace que el cambio de la ciudad sea absoluto. Por ejemplo, este ejemplo nos parece muy significativo porque era una zona de la ciudad, es el centro de Madrid, o sea, es el mismísimo centro, vamos, el kilómetro cero. En un edificio que estaba muy abandonado desde muchísimos años. El desarrollo que han tenido, aparte de poner un hotel de muy buena calidad, todos los bajos son bajos comerciales, o sea, es un minicentro comercial dentro de un edificio histórico. O sea, parecía mentira que eso pudiese funcionar, o sea, pudiese desarrollarse y evolucionar a lo que ha evolucionado, y es a través del retail también. Como anécdota, ¿qué ocurre con un proyecto como el de Canalejas? Empieza a afectar a zonas adyacentes que nadie tenía en el radar desde el punto de vista inmobiliario o desde el punto de vista real estate o del punto de vista del retail, ¿no? Pues una calle como Virgen de los Peligros, que no estaba en el radar de ninguna de nuestras compañías, va a ser la conexión entre el proyecto Canalejas y toda esa zona con la Gran Vía. Directamente es el paso más natural andando. No sabremos si se peatonalizará o no se peatonalizará. Lo que está claro es que es el paso natural. ¿Qué ocurre? Que eso va a generar un movimiento a nivel de inmobiliario y de real estate en una calle que no estaba en el radar de nadie, ¿no? Esto va a ocurrir en todo el entorno, con el resto de edificios y con calles adyacentes. Porque, volvemos otra vez a lo mismo, el retail es una parte muy importante en el desarrollo de la ciudad. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes más para que veamos cómo va a ser toda esa reconversión que comentábamos. Y bueno, pues los hoteles también cómo cambian y cómo modifican y cómo ayudan a crear zonas realmente impactantes dentro de la ciudad. Bueno, pues hoteles que tienen unas plantas muy altas, esas terrazas son fantásticas, claro, son muy atractivas para cualquier tipo de desarrollo, pero sí que nos sirve para seguir la evolución de las ciudades y, por supuestísimo, para introducir una oferta muy de comercio y muy de un poco de salud y de desarrollo de la ciudad. Es lo que llamamos negocios en altura y que están muy de moda no solo en España y en las grandes ciudades, sino a nivel europeo. Es más, es una tendencia que viene de Europa y está entrando en España, lo que llaman los rooftop. ¿Y por qué? Es por el atractivo que nos genera a nosotros como consumidores poder ver una ciudad desde la altura y además poder consumir. También tenemos otras zonas, desarrollos residenciales, que en Madrid tenemos más de uno, que eran zonas que hace a lo mejor 10, 12 años eran un trozo de campo y se han desarrollado residencialmente, y a la vez que hay un desarrollo residencial, claro, todo eso implica un desarrollo de retail, de oferta comercial que ayude a mantener esa zona en las ciudades. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de las cuatro torres con la quinta torre. O sea, están las cuatro y ahora la quinta, que una de las grandes ofertas que tiene es en la parte baja en toda esta zona de aquí. Para los que no conozcáis el proyecto, todo esto es un desarrollo totalmente comercial, es un centro comercial en todo el centro de esa parte de la ciudad, que no es el centro histórico como pueda ser la Puerta del Sol o la Gran Vía, pero esto es ciudad. O sea, esto es el centro de las ciudades, porque realmente, es el final de la Castellana, pero está ahí. Y tenía una oferta comercial muy pobre que se acaba. Con este desarrollo va a ser una zona comercial bastante potente. Y la imagen anterior hila un poco con lo que vamos a hablar ahora, que es el retail, y por qué lo hilo, ¿no? Estas cuatro torres ahora con la quinta, ¿qué ofrecen? Cuando tú pones cuatro torres ahí, pues ofrecen un sitio donde trabajar. Pero ¿qué demanda el que está trabajando ahí? O sea, al final, el consumidor, todos nosotros, lo que buscamos, yo creo que somos la generación, o las generaciones y las generaciones venideras somos generaciones de la inmediatez. Queremos las cosas ya, las queremos rápido, las queremos consumir y queremos cambiar. Cuando tú estás trabajando, lo que quieres es trabajar, consumir, dormir, comer, desayunar, comprar, y todo que lo tengas relativamente cerca o muy próximo. Al final, lo que se ha creado en ese entorno es que la gente que trabaje ahí tenga la capacidad de cumplir todas esas cosas con mucho más acceso de lo que podría ser antes y con mucha mayor inmediatez. Y es un poco...
Ay, a mí me ha costado, ¿eh? Lo que empiezan a pensar las marcas. Y las marcas ¿qué dicen? Bueno, algunas en su origen pensaban que eran puro destino, grandes marcas, grandes empresas que pensaban, y hace 10 o 15 años podría ser así, que pensaban que a mí me van a venir a ver, me coloque donde me coloque, sea a las afueras o en un sitio secundario, van a venir a buscarme, ¿no? Hace 15 años o hace 10 años, si tú querías ir a IKEA, tenías que ir a buscarle. Ahora las marcas se dan cuenta, por varios motivos, que necesitan acercarse al consumidor. Volvemos a lo que acabo de decir. El consumidor se ha convertido en alguien que necesita que te acerques a él, la inmediatez, y si no estás cerca de él, consumirá en la competencia. Entonces, por varios motivos, uno de ellos es, cuando hablas con las marcas, el código postal. Muchas de estas marcas que estaban fuera de la ciudad, se empieza a dar cuenta que sus consumidores, su código postal estaba dentro de la ciudad y que la recurrencia no era la que ellos esperaban. Si tú tienes un código postal en el centro de ciudad y vives en el barrio Chamberí, por ejemplo, y tú eres consumidor de IKEA, tu recurrencia a IKEA o tu recurrencia a otras marcas como Leroy Merlin, MediaMarkt o Decathlon sería menor si ellos se acercan. ¿Y qué empiezan a hacer estas marcas? Acercarse. Esto empieza a generar, además, un efecto dominó. Cuando las grandes marcas empiezan a hacer esto y se empiezan a acercar a la ciudad, el resto que compiten entre ellos genera el mismo efecto. Buscan acercarse a los clientes en vez de que el cliente vaya a buscarles. No, también hace, perdona, que los propios conceptos tengan que cambiar y tengan que evolucionar, porque me imagino que el señor de IKEA, que estaba acostumbrado a sus tiendas de 30.000 metros, cuando decide que abre en la calle Serrano o en la calle Goya, ahí 30.000 metros no le caben de oferta. Entonces tiene que dar un paso y tiene que evolucionar su propio concepto, con lo cual le hace también, bueno, cambiarse está bien para todos. O sea, la evolución y el cambio y ajustarse es siempre bueno. Y ellos han hecho un cambio súper importante, que es evolucionar en el propio concepto de lo que ofrecen al público. Entonces, las tiendas que se acercan a la ciudad, además, justamente cambian su modelo de negocio porque se dan cuenta que el consumidor, además de consumir productos, quiere consumir experiencias. Que es una frase muy manida, que todo el mundo habla de las experiencias, pero es verdad. El mundo es muy global, ya no te encuentras gente con 30, 40 años que no haya viajado, que no haya conocido marcas en otros países. Cuando yo era joven, las películas americanas tardaban 6 meses en venir a España. Es que eso ha desaparecido. Entonces, las marcas tienen que ir muy rápido y acercarse al cliente, porque si no se les escapa. Todos estos conceptos que, si a mí me preguntaban hace, no te digo 10 años, hace 5 años. Hace 5 años. Y me hubiesen preguntado que si me imaginaba enfrente, nuestras oficinas están justo enfrente, en Ortega y Gasset, si me imaginaba enfrente de nuestras oficinas un Decathlon, yo hubiese dicho que no. De hecho, este local ha estado vacío tiempo y el anterior inquilino era Hugo Boss. Exacto. Y nosotros, de verdad que nuestro edificio es justo enfrente de este. En la vida a ninguno se nos ocurrió que esto podía ser, hasta que hubo alguien que vio que otro competidor de esta marca se iba a una tienda más pequeña y empezó a tocar este target de operadores. ¿Y por qué no acopláis? Si alguien ya lo ha hecho, ¿por qué no lo hacéis vosotros también? Y el efecto ha sido, como decía Nacho, totalmente dominó. Claro, ahora hay un montón de marcas que se están poniendo con conceptos más reducidos en los centros de las ciudades. El número de clientes que tienen aumenta de forma exponencial, claro, porque el consumo es mayor. Nosotros hemos asesorado en algunas de estas operaciones, por ejemplo, la entrada de IKEA en Goya es el primer flagship es lo que es la tienda bandera urbana, la primera de Europa. París ahora tiene una tienda más grande que Madrid, pero a nivel de tienda bandera, Madrid ha sido punta de lanza para un proyecto de IKEA a nivel mundial. Nosotros, cuando firmamos la operación de Goya en IKEA, o sea, la operación de IKEA en Goya, después de abrirla, vinieron todos los responsables de real estate del mundo, a nivel mundial de IKEA, para analizar el propio proyecto dentro de la ciudad.
y ahora están desarrollando lo que será el futuro del próximo IKEA dentro de las ciudades. Está en proceso, en evolución, o sea, no hay nada definido, y todos estos conceptos que vamos a ir pasando con fotografías, algunos son prueba y error. Lo que está claro es que se han dado cuenta de que la ciudad, hay que entrar en la ciudad, el negocio está en la ciudad y que el consumidor no puedes esperar que venga a verte por mucho que seas un líder del mercado. Porque eres líder y te conocen, pero no te vienen a comprar, y eso es importante que se entienda. Encontramos otro tipo de marcas en la calle, esta es la operación de la calle Serrano. Mediamar es otro operador, otro retailer que ha decidido, fue yo creo uno de los pioneros en tomar esta iniciativa, con diferentes modelos de negocio, con grandes tiendas, incluso con modelos de tienda pequeños como hay en Barcelona en la Diagonal, en la que es una tienda, es un formato de tienda de 500 metros cuadrados en la que tú entras y a nivel con tecnología puedes elegir tus productos y luego recogerlos y te los envían a casa. Que al final esa es un poco también la tendencia. Muchas de estas tiendas no es solo acercarse al público, sino también serán puntos de recogida. Esto también lo hilamos un poco con la parte de urbanismo, ¿no? De urbanismo, de los desarrollos urbanísticos que favorecen al retail. ¿Y en qué sentido favorecen al retail? Nosotros entendemos que el consumidor es el que se tiene que sentir cómodo para comprar y, por lo tanto, las ciudades se tienen que adaptar a ese consumidor para que tenga un disfrute mucho mayor dentro de las ciudades y pueda comprar más. Las marcas y las tiendas y los grupos de retail se acercarán a las ciudades y evolucionarán dentro de las ciudades si las ciudades se las hacemos mucho más habitables y mucho más cómodas para comprar. ¿Y qué procesos hay en ese camino? La peatonalización de algunas calles en las ciudades, ampliar las aceras. No es lo mismo, independientemente de las polémicas o no polémicas, no es lo mismo para el consumidor o para el turista andar por una Gran Vía ahora o andar por una calle Serrano que lo que era hace 5, 6 o 10 años. O sea, lo que buscan las ciudades es favorecer al consumo para que las marcas retail se establezcan dentro de las ciudades. Cuanto más cómodo y más distendido estés, más facilidad tienes para disfrutar de ese tiempo, para gastar más, también es cierto. Si estás más tranquilo y más relajado, que no si vas, que te pilla un coche, que te tienes que echar a un lado. Entonces, todo eso es parte de la evolución. Cuando nosotros nos sentamos con las marcas, hay una cosa que nos piden siempre, es que le hagamos un análisis del paso de gente. Lo que se llama el footfall de las calles. Entonces, es ese dato clave, o sea, hay 3 o 4 parámetros claves para las marcas, que es quiénes son mis vecinos, arquitectónicamente mi edificio, qué altura tienen entre forjados para que haya una experiencia fantástica, cuál es la superficie por planta del local, y otra, cuánta gente pasa andando por la puerta de mi futuro comercio o de mi comercio. ¿Cómo consigues ese paso de gente? Favoreciendo que la gente pueda andar por delante de tu tienda, con las ampliaciones de las aceras. También, cuando tú haces unos cambios de este tipo urbanísticos, o sea, tú no puedes ampliar una acera y puedes peatonalizar y dejarlo así. Tienes que favorecer también que el acceso de los coches a ese escenario de la ciudad sea fácil. Que las comunicaciones... el transporte público que comentábamos antes, o sea, todo tiene que ir de la mano, pero todo es parte del desarrollo y de la evolución de las ciudades. Esta es una foto de la calle Serrano, y ahora mismo la calle Serrano es una calle en la que tú puedes andar, pueden pasar los patinetes y puedes correr e ir en bici. O sea, hay 4 carriles de consumidores. Es una calle que nosotros por nuestro trabajo la andamos a diario. Y ves que el consumidor es el que va pegado a las fachadas, que el que trabaja en la zona coge el carril medio y luego está el que sale a correr o el que va en el patinete que tiene a la derecha. Entonces,
le has dado capacidad al consumidor y al ciudadano de poder andar por aquí. ¿Y qué ha favorecido eso? Ha favorecido a la entrada de marcas, ha favorecido a los propietarios de los inmuebles porque han crecido el valor de sus rentas, y lo que ha generado es negocio y ha favorecido a la economía en general, ¿no? Y sobre todo lo que ha hecho es que el público, el usuario, el ciudadano de a pie va mucho más cómodo por la calle, porque como decía Nacho, tiene cada uno, el que quiere ir en patinete que vaya, el de la bici también, y el que quiere ir andando mirando escaparates lo puede hacer porque la anchura de la calle ha mejorado bastante. Entramos en el último punto, que es que es el de la gentrificación. No sé si todos conocéis este término, que es un palabra que se las trae. No es más que, por leeros la definición, el proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado a partir de la preconstrucción que provoca un aumento del coste habitacional y de los alquileres de los espacios. Pues básicamente es eso. Son zonas en las ciudades. Aquí tenemos un ejemplo que creo que es fantástico, que es el mercado de San Miguel, que era un mercado que es parte de Madrid, o sea, es un edificio, aparte de espectacularmente maravilloso arquitectónicamente hablando, era un edificio que estaba un poquito en declive, ¿no? Que no terminaba de funcionar porque la actividad en aquel momento en que esto se produce, pues en la actividad del mercado, el usuario ya no iba al mercado. Bueno, pues alguien se inventa este concepto. Y ahora mismo yo creo que debe ser uno de los puntos de un destino turístico que el que venga a Madrid no puede marcharse sin verlo, pues es el mercado de San Miguel. Y es parte de lo que ha sido la evolución de la ciudad. Y algo que todos nuestros colegas a nivel mundial, en todas las oficinas nuestras, siempre nos preguntan por este proyecto, y todo el mundo se quiere llevar esto a Estados Unidos, sí, lo quieren llevar a todas las ciudades. Sí. Siempre decimos que no se puede replicar. Es más, los antiguos propietarios de este negocio lo intentaron replicar en Miami y no lo consiguieron, porque hay un valor arquitectónico y un valor de localización de ciudad, del centro ciudad, que no es replicable en otros sitios. Bueno, ya aquí tenéis varias imágenes de lo que es el mercado como ejemplo claro de lo que ha sido esto. Y también otros ejemplos, pasa si quieres, otros ejemplos que podríamos utilizar sería, pues esas ciudades, por no ceñirnos solo a lo que es Madrid y Barcelona, que parece que siempre hablamos de las mismas, ¿no? Bueno, pues otras ciudades como puede ser, por ejemplo, Málaga, que tenía un puerto que estaba... pues eran las casas de los pescadores, se transformó en un muelle 1, que es una especie de centro comercial con un montón de restauración, que ha hecho que la ciudad se abra por completo a esa parte. Lo que era un poco la vergüenza de la zona de Málaga, ahora mismo es una zona con un atractivo fantástico. Y en toda esta evolución, vemos como centros de ciudades que se van haciendo peatonales y que se van cubriendo. Aquí hay otra foto que creo que es muy representativa. Todos tenemos la imagen de lo que era la calle Fuencarral y posiblemente de lo que era el entorno de la calle Fuencarral y todo el barrio de Justicia, Chueca, hace 15 años. La entrada, la peatonalización, la reforma de los edificios residenciales, la entrada de las marcas ha hecho que ahora mismo sea un punto de destino para las marcas, una zona muy valorada a nivel residencial y una de las referencias de la capital. Bueno, y básicamente esto es un poco de los ejemplos que os queríamos contar como parte de lo que es el retail dentro de la evolución de las ciudades y lo que es la vuelta a la vida de la ciudad. Aquí tenéis varios ejemplos de desarrollos urbanísticos en la ciudad. Muchas gracias, Cristina y Nacho, por esta visión de la vuelta a la ciudad desde el punto de vista de consultoría especializada en real estate y particularmente en retail. Ahora invito a todos los ponentes que os sentéis aquí en las sillas para empezar el debate. Casi nos hemos comido el tiempo del debate, pero tenemos que dar a nuestro público oportunidad para lanzar preguntas. Mientras os ponéis aquí, por favor,
os animo a que penséis un poquito. Como tenemos poco tiempo, ruego que sean unas preguntas cortas, a la medida de lo posible, y pertinentes. Bueno, ¿quién se anima Ahí. con la pregunta? ¿Ahí atrás? Buenas tardes. Habéis hablado de centros comerciales grandes, volveremos todos a la ciudad, dentro de la ciudad, lo que podamos, eso será un poquito caro, pero ¿qué pasa con el comercio pequeño? ¿Qué pasa con el pequeño establecimiento que está bien situado? ¿Qué le va a pasar? ¿Se van a meter en oficinas? ¿Algún técnico dentista o no sé qué? ¿Qué es lo que pensáis que ocurrirá? ¿Contesto yo? Quizás seas tú el que tiene que contestar, pero vamos, por referencia a los centros comerciales y a los locales. En la calle cabe todo. O sea, en la calle hemos visto que hay oficinas, hemos visto que hay hoteles y hemos visto que hay comercio. El comercio está evolucionando porque la forma de comprar del usuario está evolucionando. Entonces, si pensamos que el mismo comercio se va a mantener intacto a lo largo de los años, pues es complicado, porque el ser humano no está intacto. Entonces, si el ser humano evoluciona, la oferta comercial tiene que evolucionar. Pero yo estoy 100% convencida que el comercio en el centro de la ciudad sigue funcionando. Y va a seguir funcionando. Se ajustará, pero seguirá funcionando. Hay cosas y productos que yo cuando era pequeña se vendían mucho las mercerías, pero es que desgraciadamente hoy en día no cose nadie. Pero no es un problema de la evolución, es un problema de que el ser humano ya no cose. Pero sí que hay comercio de calle que es muy potente en prácticamente todas las ciudades. Y seguirá siendo. La ubicación de un buen local en calle. Bueno, nosotros tenemos clientes que las buenas ubicaciones y los buenos locales siguen estando, bueno, se siguen comprando y se siguen... O sea, hay un debate en cuanto al comercio tradicional, yo lo llamo comercio tradicional, versus las grandes cadenas, las grandes marcas. Es un debate muy difícil porque hay una parte emocional y hay una parte cultural que evidentemente yo no tengo respuesta, que choca pues muchas veces con temas económicos, con temas de rentabilidades, con temas de, bueno, pues, de la evolución propia de las ciudades. Si hablamos de cómo se mantendrá una tienda tradicional en un punto supercaliente comercial, es complicado, es muy difícil, porque al final va a tener que competir con modelos de negocio globales, con tasas de esfuerzo completamente diferentes y con niveles de renta difíciles de asumir. Pero si esto le cuesta ya a las grandes marcas, a los negocios tradicionales también. Desde el punto de vista de qué pasará con los negocios tradicionales que evolucionan y se mantienen como negocios tradicionales, hay ejemplos, incluso de negocios tradicionales que evolucionan donde estaban y que han crecido y han abierto nuevos puntos de venta. Pero va a depender del propio negocio tradicional que se adapte al consumidor. Somos nosotros los que al final estamos haciéndole cambiar. Si somos capaces de hacer cambiar a un gigante como Apple, y pongo como la referencia de la tecnología, evidentemente vamos a hacer cambiar al negocio tradicional. Entonces, todo el mundo se tiene que adaptar. El negocio tradicional no está exento de esta obligación. A mí he de reconocer que esta parte del debate que ha aparecido, digamos, en vuestra intervención, y lo digo en lógica, digamos, de administración de entrada, pero también desde el sentido de la responsabilidad pública, me preocupa enormemente. Os habéis introducido el término gentrificación con mucha naturalidad
y a mí es un término que me genera una enorme preocupación. Desde hace, yo creo, unos 3 años estaba hablando aquí en Madrid sobre temas de gentrificación, precisamente porque yo creo que el gran drama, o sea, yo no lo veo en ningún momento como una oportunidad, sino como un drama. Estamos sustituyendo la población de las ciudades, nos estamos cargando a los ciudadanos de toda la vida, nos estamos cargando a los habitantes y a los comerciantes. Y yo creo que no es fácil, o sea, me parece, o sea, hay algo, digamos, precisamente nos toca a nosotros corregir los efectos que, dejadme que diga, me parecen tremendamente nocivos del fenómeno de la gentrificación. Y lo es, la gentrificación, esto es, cuando hacías la descripción, es un efecto, digamos, que ha cogido una dimensión brutal, que ya no es solo un tema, de vivienda, es evidentemente ya también un tema comercial, y que está, digamos, en la base de, estamos fabricando ciudades fantasma, que ya no son ciudades hechas por los habitantes, y que estamos sustituyendo a esa población que vuelve, que tú has escrito muy bien, esa población que quiere volver a la ciudad, es para expulsar, digamos, a aquellos ciudadanos de toda la vida, generaciones y generaciones, que se ven obligados a abandonar la ciudad porque no pueden sufrir el nivel de vida que les está generando. Yo creo ahí, como insisto, como representante de la administración pública, yo creo que es un fenómeno dramático y que me preocupa, digamos, que sea, digamos, que podamos hablarlo con naturalidad. O sea, hay que hablarlo, digamos, si yo en algún momento he hablado en mi pequeña ponencia sobre la emergencia que requiere el problema de salud. Mañana es el día de la huelga por la emergencia climática. Bueno, hay otra emergencia dramática, es la emergencia habitacional, y que va ligada, evidentemente, a la emergencia, en este caso, digamos, de la población. Y ahí yo creo que es un tema que yo creo que hay que ir con mucho cuidado a tratarlo a la ligereza, digamos, ¿no? Me da mucho miedo, porque yo creo que ahí es obvio que hay una oportunidad. O sea, digamos, la descripción que habéis hecho, que es así, digamos, es un tema, digamos, de ley de mercado, y es ahí donde creo que le toca a la Administración el intentar introducir razones que permitan corregir. Yo recuerdo hace 3 años, cuando empezamos a enfrentarnos con el fenómeno de la gentrificación, el gran reto era cómo corregíamos como Administración, cómo actuábamos como regulador. O sea, nosotros no podíamos, hay una anécdota absolutamente real de la regidora, la concejal de Ciutat Vella, del casco antiguo de Barcelona, que se le presentó a una mujer y le digo, por favor, no mejore mi calle, porque si usted mejora mi calle, a mí me van a echar de mi casa, me van a subir el alquiler y tendré que marcharme de donde he vivido toda mi vida. Ahí nos toca una responsabilidad enorme en tratar, digamos, de evitar, de controlar esos efectos, que es muy complejo, porque la ley del mercado es tremendamente salvaje y no tiene compasión para nadie, y por lo tanto, digamos, yo creo que ahí yo creo que tenemos un drama muy bestia en las ciudades actuales. En muy pocos años habremos sustituido una buena parte de la población, y eso está generando situaciones anómalas. O bien se está reduciendo el tamaño de la vivienda a dimensiones realmente casi imposibles, porque es lo único que puede pagar una persona, digamos, de lo que hasta hace poco llamábamos clase media, y ahora ya no sé muy bien cómo tendríamos que llamarle, que ya no puede hacer, digamos, pagar los alquileres. Bueno, entonces está produciendo un fenómeno de reducción, o, digamos, la necesidad, digamos, de la convivencia, las muchas formas de convivencia bajo un mismo techo. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación muy complicada, pero que yo creo que tenemos que, como ciudadanos, nos toca, digamos,
enfrentarnos muy seriamente, digamos. Es un tema, digamos, que no podemos reconocernos a este espejo que son las ciudades en pocos años. Y es un drama muy... Por tanto, tenemos mucho trabajo ahí. Bueno, yo creo, no sé si en la sesión anterior yo mostré un cuadro aquí o no, de la evolución de la ocupación por vivienda, desde hace 150 años hasta hoy. Hace 150 años había 8 personas y media por vivienda, ahora escasamente hay 2,3 creo, y va bajando, ¿no? Entonces ese también es un fenómeno, es decir, que cada vez hay gente más viviendo sola o parejas de estas, o unidades familiares mínimas. Eso también, por un lado, lo puedes ver como el justificante del co-living y todas estas ideas que van surgiendo, que tienen que ver con una sociedad más flexible, no sé, unas formas de vida más nómades también. Esa es una cosa que quería decir. La otra es que el tema de los centros comerciales, en su momento, se establecieron en las afueras de las ciudades y le hicieron muchísimo daño al centro urbano. Yo recuerdo que la gran lucha de los comercios tradicionales era que no se establezca el centro comercial en las afueras porque la gente no viene al centro. Ahora el problema es otro, porque ahora todos estos grandes operadores comerciales están volviendo a la ciudad, entonces están haciendo aumentar el footfall. Por lo tanto, el comercio local que esté en esa calle, que tenga la suerte de estar, tiene una oportunidad, pero claro, está obligado a dar un salto de profesionalización, de capacidad de afrontar ese flujo. Y yo creo que la respuesta a eso es que las ciudades tienen que tener múltiples centros, policentros. Cada barrio tiene que tener su propia centralidad con sus equipamientos, y no tenemos que desplazar a todo el mundo al centro de Madrid para poder disfrutar de la tienda Prime, Marcosar. Claro, es que cada vez hay más centros en las propias ciudades. Quizás esa puede ser una respuesta, que es como quitar la intensidad al problema distribuyéndolo, y al mismo tiempo permitimos que la gente haga su vida en su barrio. Pero claro, eso es una idea que yo te la pregunto a ti, que eres el especialista, porque digamos, yo lo defiendo, pero... es esto de los policentros. Sí, sí. Yo creo que ahí detrás tendríamos ahí toda una discusión evidentemente enorme, pero el problema no es solo del centro, sino es el centro de todos los barrios con cierto carácter, digamos, ¿no? Y esto, el tema que estamos en Barcelona hace un par de años largos. Se puso en marcha el plan especial de alojamientos turísticos, que precisamente lo que trataba es de compensar el impacto, digamos, del turismo, y precisamente lo que hacía es detectaba aquellos barrios con más, digamos, demanda turística, y lo que hizo es, digamos, tratar de introducir un patrón de regulación, precisamente porque identificaba cómo el fenómeno se iba dispersando a otros barrios, con lo cual, digamos, es un mecanismo que lo que busca es regular, y por lo tanto, donde falta oferta, para decir de una manera, donde hay exceso de oferta, hay un patrón de crecimiento, y donde hay un deceso hay al revés, ¿no? Por lo tanto, es un sistema de regulación que busca evitar, digamos, la concentración busca, digamos, repartir el impacto del turismo por todo lo que tiene de positivo, pero también, sobre todo, por todo el impacto que tiene de negativo, que es otro tema. Es decir, cómo podemos convivir en zonas con un exceso, digamos, de turismo. Y este es otro tema, digamos, de vida cotidiana a la que nos referíamos al principio, digamos, ¿no? Hay un tema, digamos, ahí muy potente, digamos, ¿no? Pero es evidente, digamos, que hay que trabajar, digamos, para repartir los beneficios y también las cargas, digamos. Hay que tratar de qué manera conseguimos que la ciudad sea tratarla con la máxima posibilidad de homogeneidad. Es decir, todas esas ciudades como Madrid, como Barcelona, digamos, son ciudades que se han generado por pequeños centros históricos que han generado los antiguos pueblos que se han ido anexando. Por lo tanto, tenemos una multiplicidad de centros. Hay que hacer un esfuerzo enorme en ese sentido,
insisto que no es fácil porque los riesgos creo que son muy superiores a los beneficios. Bueno, la pregunta sobre el pequeño comercio ha derivado de un debate sobre gentrificación, policentrismo, turistificación, muy interesante. Por el tiempo solo podemos hacer una pregunta más. Natalia. Gracias. Yo tenía una pregunta sobre las supermanzanas. Ha hablado de una fase de expansión. Sí. Quería saber si hay alguna fecha o un plazo previsto y si los cambios políticos pueden afectar de alguna manera. Los cambios políticos, evidentemente, siempre pueden afectar. Pero, digamos, cuando hemos pasado en 3 años de una opinión pública absolutamente, digamos, beligerante en las dos direcciones, a una opinión pública, digamos, absolutamente, déjame que diga, me invento las cifras, pero el 90% absolutamente favorable, yo creo que pocos políticos se atreverían a dar marcha atrás. Pero han tenido que pasar 3 años. Han tenido que pasar 3 años, han tenido que pasar un tiempo para que nosotros fuéramos capaces de corregir y mejorar la implantación del modelo. Por eso antes he insistido mucho en el tema de la participación, porque yo creo que es absolutamente clave. Son estrategias que si no se trabajan con los vecinos es muy difícil de encontrar partimos de esa idea del el coche es mi libertad. A partir de ahí hemos imaginado todo lo que... Por lo tanto, ahí hay una cuestión muy importante. Yo creo que es difícil en estos momentos que un cambio político diera marcha. Creo que es difícil, pero vamos, evidentemente lo veremos dentro de 4 años, ¿no? Cuando otras elecciones, a ver qué ocurre. De momento el gobierno actual está bastante por la labor. Hablabas de plazos. No tenemos plazos, pero sabemos que es urgente. O sea, no tenemos plazos porque es un tema directamente vinculado a temas de recursos económicos, pero lo que sí hemos ido valorando con los diferentes ejercicios de implantación, que las implantaciones tácticas, que son del orden entre 5 veces menos y 10 veces menos de coste de implantación, nos permitiría, por la inversa, digamos, que esa misma evaluación tenga 5 veces más o 10 veces más, digamos, de extensión en implantación. Con lo cual estamos valorando a cuánto tenemos que reducir la urbanización estructurante, la más definitiva, y cuánto podemos aceptar, digamos, de urbanización táctica, porque lo más importante, y eso es lo que hemos visto, es la implantación del modelo funcional, con lo cual, digamos, que sea estructurante o no sea estructurante, que sea definitivo, urbanización definitiva o táctica, eso es muy poco relevante. Sí tiene otros efectos importantes, y eso nos estamos trabajando. No es lo mismo mantener una urbanización definitiva que una urbanización táctica. Es mucho más costosa la urbanización táctica. Por lo tanto, digamos, nos ahorramos dinero de implantación, pero estamos cargando, ¿no?, las arcas en términos de mantenimiento. Pero sabemos que esos 4 años que nos vienen, esos 3 años y pico, digamos, son claves para afianzar definitivamente el modelo. Absolutamente claves. Y por eso hablaba en términos de decir, ahora ya no nos toca tanto injertar centros, sino lo que nos toca es construir red. Y con la red establecida, entonces ya es un tema de consolidación de modelo. Bueno, entiendo que eso ha sido una pregunta dirigida básicamente al TON. Entonces, para cerrar, os voy a hacer un ejercicio así muy breve, muy sencillo, como este ciclo es sobre el futuro de las ciudades, que digáis un resumen conciso, pues cómo serán nuestras ciudades de aquí a 2050. ¿Cómo será la ciudad? Más fácil. 4 ideas claves. No os pido más fácil, llena de más experiencia y más cara. ¿Y más? Cara. Pero más cara es lógico, porque si hay más demanda, será más caro. El espacio tendrá que ajustarse. Pero las ciudades, lo que estamos viendo es que
van creciendo. Entonces yo lo que creo es que los barrios nuevos, de los nuevos desarrollos, igual que ahora en Madrid podemos hablar de zonas como Las Tablas, San Chinarro, Valdebebas, que eran zonas que es centro ciudad, pero que no estaban hace 20 años. Están creciendo, o sea, están surgiendo y están evolucionando con unas bases que son muy distintas a las que están en el centro de la ciudad. Yo creo que el término de que la gente vuelve a las ciudades, a mí no me parece que sea tan tremendo. O sea, el problema es que el campo se queda desabastecido, eso es cierto, pero claro, porque la vida se hace más en el centro de la ciudad. Y yo creo que el papel de las administraciones aquí es fundamental, porque tienen que jugar ese papel de regulador un poco, ¿no? Pero las ciudades tienen que coger cada vez más peso, es lógico. A mí me da mucha pena, cuando voy a los pueblos, vas viendo los pueblos y están todos deshabitados. Es muy triste, pero tampoco se hace nada para favorecer la vida allí, Ahí también hay un papel de las administraciones que deberían planteárselo, porque facilitar la vida a la gente del campo estaría muy bien. Pues, si me permites, Tom, Sí, te dejo verdad. la última palabra a ti. Yo me las imagino verdes, me gustaría reconvertir todas las calles en un parque y que cada barrio tenga todos los equipamientos necesarios para hacer una vida de proximidad. Vamos a tener la red digital totalmente montada, con lo cual vamos a poder acceder a cualquier cosa sin necesidad de desplazarnos. Por tanto, que la vida que hagamos sea muy humana, muy próxima, y yo la quiero imaginar como bonita, aunque cuando hice el ebook de 2050 me imaginé viviendo digitalizado en un pendrive, ¿no? Que era como vivir en un piso patera, pero del 2050. Bueno, pero se puede hacer que el campo entre en las ciudades también. Yo quiero imaginármelas más humanas, y eso quiere decir más verdes, más proximidad. Quiero imaginarme. Me temo, de todas maneras, que probablemente no sea exactamente lo que quiero imaginarme cómo van a ser. O sea, me temo que van a ser más injustas, pero os prometo que seguiré trabajando para que las ciudades sean mucho más justas que lo que están siendo ahora. Muy bien. Con esas palabras ya damos por cerrado el debate y la jornada. Muchísimas gracias a los ponentes, a Cristina, a Nacho, a Jorge, a Tom, a Roca por acoger nuevamente la jornada, a Ciroit y a Broto y Marian por colaborar en la organización, y a todos vosotros que habéis asistido. Muchísimas gracias.